Buenas noches, ingeniero Luis Alberto Chávez Sotomayor. Mm, yo soy el alumno jurado Ganamba Kevin y voy a hablarle sobre el trabajo de la fuerza de inercia, periodo, frecuencia y la resonancia. Antes de comenzar con la exposición de este trabajo, quería pedirle a usted que me disculpe por presentarlo yo solo. Este, con el compañero que había quedado para poder hacer el trabajo en grupo, no se comunica conmigo. Este, habíamos quedado para comenzarlo hace varios días, pero el compañero no tuve respuestas del compañero, incluso le seguí escribiendo y no tuve respuestas del compañero. El compañero el compañero se llama Luis Dueñas. Me dice que, bueno, no me dio razón para, para que no poder hacer el trabajo y tuve que hacerlo yo. Bueno, ante esto le ruego que me disculpe. Vamos a proseguir con la exposición del trabajo. Propiedades de la estructura que influyen en el en el comportamiento sísmico. La fuerza de inercia. La fuerza de inercia que aparece por efecto de la inercia. Cuando un cuerpo experimenta una aceleración o una deceleración, la fuerza de inercia actúa siempre en sentido opuesto al de la aceleración. Siendo un cuerpo se haya sometido a una aceleración, se comporta como una fuerza resistente, mientras que si un cuerpo experimenta una desaceleración, se comporta como una fuerza motriz y favorece la continuación del movimiento. Fuerza de inercia en edificaciones. Para conocer mejor cómo trabaja la fuerza de inercia, tenemos que tener en cuenta dos aspectos básicos, la masa y el peso. ¿Qué es la masa? Se refiere a la cantidad de materia de un cuerpo. Es este caso a la cantidad de materia de un edificio. El peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre la masa, influenciada por la gravedad, es decir, cuando la gravedad atrae al cuerpo hacia la Tierra. Tenemos unas imágenes con los ejemplos de la inercia, la masa, el peso y la fuerza. Entonces, la fuerza de inercia es generada por los movimientos sísmicos. Durante un sismo, el suelo se mueve en todas direcciones. Por tanto, el movimiento sísmico se presenta en dos ejes, con movimientos horizontales y verticales. De esta manera, la cimentación de la estructura seguirá dichos movimientos, mientras que por inercia, la masa del edificio se opondrá a este movimiento, se opondrá a ser desplazado, generando así las fuerzas inerciales que pondrán en riesgo la estabilidad de la estructura. Los efectos que producirán más daño en la estructura serán los movimientos paralelos a la superficie del suelo, es decir, los movimientos horizontales. La fuerza de inercia en las estructuras es producto de la segunda ley de Newton, que se la define como fuerza es igual a masa por aceleración. La masa por la aceleración es igual a la fuerza, ¿no? Donde la masa es representada por la materia de la edificación y la aceleración por las ondas sísmicas. Ejemplo, cuando se somete una construcción a un movimiento horizontal, movimiento sísmico, la cimentación del edificio se mueve conjuntamente con el suelo, pero ya que la masa del edificio está influenciada por la gravedad, se generan
fuerzas laterales, fuerzas, que, fuerzas de inercia o fuerzas sísmicas, tratando de oponerse al movimiento sísmico. Esta oposición es la fuerza de la inercia, que va en sentido contrario a la fuerza sísmica, lo que produce fallas en la edificación. Estas fuerzas a que son sometidas las estructuras dependen de su masa y de su altura. Mientras más peso en la parte superior, mayor es la fuerza lateral que se genera en la construcción. Es decir, si la estructura es más pesada, entonces tendrá mayor inercia, pero esta razón se debe procurar que la edificación no sea tan pesada. Del mismo modo, conforme la fuerza sísmica aumente, la fuerza de inercia también crecerá. Distribución de la fuerza de inercia. La fuerza de inercia está en función de la masa, que es mientras más sea la masa de la edificación, mayor será la fuerza de la inercia. La rigidez, que es, si la rigidez de la edificación es pobre, entonces la fuerza de la inercia será grande. El amortiguamiento. Si la fuerza del amortiguamiento es pobre, la fuerza de la inercia será grande. Además, es necesario conocer la ubicación de la fuerza de inercia para un buen diseño estructural. El centro de masa se consideran todos los pesos de los elementos, ya sean estructurales o no estructurales. Esta debe ser evaluada para cada sistema de piso. Por lo tanto, el centro de la masa es el punto donde se concentra el peso de cada nivel. Centro cortante. Es el centro de la masa acumulada y es el punto donde se considera que actúan más las fuerzas cortantes. En cada entrepiso, este solo puede coincidir con el centro de la masa en el último nivel. El centro de rigidez es el centro de gravedad que los elementos def- definen, definen la estructura, que puede estar formado por vigas, columnas y muros ubicados en el entrepiso. Cuando no coincide el centro cortante con el centro de rigidez en planta, se genera una distancia entre estos dos puntos llamados excentricidad, que se le da en el eje X y Y, produciendo un giro en la planta conocida como momento torsor. En este caso, el edificio tiende a girar en relación a su centro de rigidez a causa de una fuerza cortante. Ejemplo, cuando el centro de rigidez y el centro cortante de una edificación están distantes y hace una aparición de las fuerzas sísmicas, estas fuerzas causan un giro momento tensor de la estructura, llevando al colapso. Por otro lado, tenemos que considerar el centro de rigidez como un punto inamovible, ya que alrededor de este rotará el edificio ante la acción de un sismo. Por tanto, el centro de rigidez no debe alejarse tanto del centro cortante, ya que al generar un momento tensor estaría girándose a la edificación causando daños. El periodo. El periodo es definido como el tiempo que le toma a un edificio hacer una oscilación completa. ¿Qué es la oscilación? Es cuando un cuerpo se balancea en vaivén de un extremo a otro pasando siempre por el mismo punto medio. Es decir, el periodo es el tiempo que tarda una edificación en ir y regresar completando un ciclo, que es la vibración. Esto por acción del movimiento del suelo que imparte vibración al edificio. El periodo de vibración depende de la masa y de la rigidez de un sistema estructural, es decir, las estructuras con mayor masa, materia o más pisos se deforman más. Entonces, las edificaciones con más pisos tendrán mayor masa y por ende el periodo de vibración será más prolongado. Los periodos fundamentales de las estructuras desde aproximadamente 0,01 segundos para una pieza de equipo bien anclada, 0,5 para una estructura baja hasta de 4 pisos y entre 1 y 2 segundos para un edificio alto de 10 a 18 pisos. Ejemplo,
El periodo de la vibración en un edificio con más pisos será mayor al periodo de vibración de un edificio con menor altura, ya que tiene una masa menor. Por tanto, la rigidez de una edificación alta será menor a la de una con menor número de pisos. Por otro lado, cuando el movimiento del terreno tiene periodos cortos, movimientos rápidos, afecta más a las estructuras bajas, mientras que con periodos largos, movimientos lentos, las edificaciones más afectadas son las que tienen mayores pisos. Frecuencia y resonancia. Las cargas que afectan a las edificaciones durante un evento sísmico son la prueba más crítica para sus estructuras durante un corto periodo de tiempo. La Tierra vibra por efectos de la energía que se libera súbitamente y se transmite por los estratos del terreno. La vibración del suelo se transmite a las edificaciones a través de la cimentación. Las edificaciones pasan bruscamente del estado de reposo en que se encuentran, soportando principalmente cargas gravitacionales verticales, a sufrir un movimiento vibratorio que le genera cargas dinámicas actuando en todas las direcciones, siendo las componentes horizontales las más críticas, pues en esa dirección las construcciones empotradas en sus cimentaciones actúan como voladizos. Las edificaciones de un piso, al tener una sola masa, vibran solamente de un solo modo, la masa desplazándose a cada lado de la vertical. Al desplazarse el piso o nivel de empotramiento del pórtico hacia un lado por inercia, la masa tiende a quedarse en su sitio y el pórtico se deforma. Esto es lo real. Sin embargo, si se observa la imagen del pórtico deformado, se puede interpretar como si el pórtico se encuentra empotrado en una base fija y una carga horizontal aplicada en el extremo superior produce su deformación. Es lo aparente. La magnitud de esta fuerza de origen inercial estará dada por la fórmula de Newton, que es la de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En la figura del edificio de 3 pisos y su como péndulo de 3 masas. Bueno, vemos ya lo explicado, ¿no? Para comprobarlo, se instala sobre la mesa vibratoria una platina con 3 masas. Al someterlo a vibración observamos sus 3 diferentes módulos de oscilar, correspondiendo a cada modo en periodo diferente, siendo mayor el correspondiente al modo fundamental para el modelo T, que es igual a 1.5 segundos. El segundo módulo de vibración se presenta para un periodo que es de T, es igual a 0.17 segundos, y el tercer modo de vibración para un periodo T de 0.68 segundos. Conclusiones. Para concluir, estas reacciones mencionadas son de suma importancia para el buen desarrollo del diseño estructural sismoresistencia. Las reacciones de las edificaciones varían de acuerdo al sistema de cada uno y al movimiento sísmico que se presenta. Se debe controlar la masa o materia de las edificaciones, ya que mientras más altas sean, menor será la rigidez, o sea, su resistencia. El movimiento del suelo no daña el edificio o por presión aplicada externamente como la del viento, sino por las fuerzas de inercia generadas internamente causadas por la vibración de la masa del edificio.